Entonces, volviendo con nuestras amigas las hormiguitas, ¿cierto? Nosotros tenemos que eh, es una relación intraespecífica, ¿cierto? Pero para aclararle a la compañera Daniela por qué es una relación intraespecífica, sencillamente es porque estoy hablando solo de las hormigas. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, pongo por ejemplo, mira, si yo miro esta imagen que está acá en este momento, ¿cierto? Esta imagen. Si yo miro la imagen y yo solo me fijo, o sea, no me voy a fijar en la planta, no, acá en esto no me va a fijar. Solo me va a fijar en cómo estas hormiguitas se están relacionando entre ellas. Mira, pues nosotros podemos decir ahí, se están ayudando, ¿cierto? Se están apoyando entre ellas para lograr pasar a este lado, ¿cierto? Y eso se llama cooperación, ¿cierto? Y a ese tipo de relaciones, si yo solo me fijo en una especie, ¿cierto? Solo en esa, si yo solo me fijo en esa, pues ahí sencillamente lo voy a llamar una relación intraespecífica. ¿Por qué? Porque las relaciones intraespecíficas son aquellas relaciones en las cuales yo solo voy a tener en cuenta una especie. En este caso, yo solo voy a tener las relaciones que sean entre las hormigas, no entre nadie más, no entre plantas, no entre nada más, sino solo entre las hormigas. ¿Hasta ahí claro, Daniela? Eso es una relación intraespecífica. ¿Sí? ¿Queda más claro? O sea, solo estoy hablando de esas especies. Entonces pongo, por ejemplo, ¿quién me quiere dar un ejemplo de algún tipo de relación intraespecífica? ¿Quién quiere? Alguien que me escribe en el chat y me menciona. Perros ladrando, bueno, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Sí, pero eso lo tenemos que ver como una forma de comunicación, por ejemplo. ¿Sí? Perro jugando, también, ¿cierto? Los perros cuando están jugando es una relación intraespecífica. ¿Listo? Una escalera humana es una forma, lo que pasa es que sí, sí, está bien, es una relación intraespecífica porque es solo humanos, ¿cierto? Pero con los humanos hay que tener un poco de cuidadín porque las relaciones intraespecíficas de los humanos ya se han vuelto mucho más complejas. ¿Listo? Sí las veremos, pero las veremos más adelante. Unos perros en una jaula, solo nos fijamos en los perros. Los perros en general, no importa que estén en un parque, pero lo que yo estoy viendo y lo que le estoy prestando atención solo es a los perros. ¿Listo? ¿Qué otro ejemplo? Gatos ronroneando, varios gatos, ¿cierto? Que estén ronroneando entre ellos, etcétera. Ahí estamos hablando de una relación intraespecífica. Creo que ya la tenemos clara. Creo que ya la tenemos clara, amigos míos. Listo, muy bien. No entiendo lo que me escribiste, Ramos. Link de API, ¿cómo así? Bien, mientras nos responde ahí. ¿Nuestro amigo Hernández está conectado? ¿Hernández está por ahí? ¿O Hernández es de la? Bueno, no está conectado nuestro amigo, pero porfa, ahorita cuando veamos relaciones interespecíficas, alguien que me acuerde, me imagino que han jugado ese juego que se llama The Last of Us.
que lo hemos mencionado en algunas clases, nos sirve mucho para entender también esto. ¿Listo? Alguien que ahorita me recuerde cuando vamos interespecíficas. Bien, amigos. Ahora, miremos esto de acá. ¿Listo? En- bueno, John Paul me escribe, no tengo play. No importa tener play, importa saber cuál es el juego. Ya, no, no importa. No importa si lo tienes o no, saber cuál es el juego. Porque es que ahí voy a explicar una relación que se llama de parasitismo. ¿Listo? Bien, entonces miremos. Esto de acá que estamos viendo en la pantalla son diferentes tipos de relaciones, ¿cierto? Que las vamos a llamar relaciones intraespecíficas. ¿Listo? Estas que estamos viendo en la pantalla son los tipos de relaciones que se dan intraespecíficas. Entonces, entre la población, ¿cierto? De los gorilas, por ejemplo. Acá nos están poniendo, tienen un tipo de relación familiar. Entonces, ¿qué dice? Se agrupan por el grado de parentesco, ¿cierto? Es decir, está ligado a los hijos de los hijos de los hijos, ¿cierto? Por generaciones. Tiene por objeto la reproducción y el cuidado de las crías. Entonces, nosotros también podríamos relacionarnos en este sentido, ¿no? Nosotros tenemos organización familiar también y vivimos en las casas de familia. Lo mismo pasa, ¿cierto? Con, lo mismo pasa con estos animalitos, aunque no son los únicos, ¿no? En mamíferos puede ser muy común también encontrar este patrón. ¿Listo? Entonces, relaciones familiares están dadas por la sangre, ¿cierto? Por la herencia sanguínea. Si es el hijo del hijo y el hijo y yo cuido a mis hijos, etcétera. Estamos hablando de relaciones familiares. ¿Sí? Eh, Ramos me está escribiendo una cosa en este momento, pero cielo, todavía no vamos a hablar de relaciones interespecíficas. ¿Listo? En este momento estamos hablando de relaciones intraespecíficas. ¿Listo? Estoy hablando de relaciones intraespecíficas, para no confundirlo. Estos son relaciones intraespecíficas. Entonces, las relaciones que se dan entre este grupo de gorilas es que se cuidan como si fueran una familia. La vamos a llamar relaciones familiares. ¿Listo? Luego tenemos los animales que son gregarios. Entonces, ¿qué son los animales gregarios? Entonces, son animales que todo el tiempo van viajando, ¿cierto? eh, y van viajando en grupos grandes, van viajando en grupos grandes. Ah, bueno, llega y me dice Tomás, o sea que con las hormigas la relación es familiar. Miremos todas y ya después decidimos cuál es cuál. ¿Listo? Miremos todas. Ya voy a explicarles, las estoy explicando, muchachos, tranquilos. Yo explico y después damos ejemplos. ¿Qué tal les parece? ¿Listo? Ya después decimos, ay, ¿cuál será cuál? ¿Listo? Porque no hemos visto las otras. Entonces vamos acá. Miren las relaciones gregarias. Son grupos grandes, ¿cierto? Son grupos de los que solemos denominar como también manadas, ¿cierto? Y se mueven durante varios zonas, kilómetros extensos, se pueden transitar entre ellos, ¿cierto? Esto se llama migración, ese movimiento, pero con su fin eh, diverso. Puede ser para buscar alimento, para defenderse, ¿cierto? Pero miren lo que dice acá. Miren lo que dice acá. Pueden estar emparentados o no. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente son familiares. A diferencia de esta, o sea, tú eres mi hijo, yo te cuido. En este, tú eres mi hijo, yo te cuido. Pero en este puede ser mi hijo, puede ser cualquier otro, tú eres parte de la manada, te cuidamos todos. Es diferente. ¿Sí me entienden? Es muy diferente. Claro, acá hay hijos de los hijos, etcétera, pero lo que importa es
cuidarse como grupo, ser gregarios. Gregario es grupo. ¿Listo? Luego tendremos estas relaciones que acá aparecen como relaciones, bueno, estatales, las vamos a llamar. Yo voy a poner otro nombre acá abajito para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? También se conocen con el nombre de relaciones o de orden social. Ojo, no estamos hablando de humanos, ¿no? Sino estamos hablando de especies de animales. No se organizan socialmente como nosotros los humanos, pero sí tienen una jerarquía. Tienen una jerarquía. Entonces, miren lo siguiente. Entonces, eh, sobreviven hacia aplicar funciones específicas, ¿sí? Entonces acá nos dice, hay una división de trabajo, unos se ayudan para reproducir, otros son obreros, otros guerreros, está también la principal casi siempre es una reina, ¿cierto? Y construyen nidos, panales, construyen hormigueros, construyen, ¿sí? O sea, ya está respondiéndose la pregunta de Aguilar. Es decir, acá hay una jerarquía. Está la reina, están las obreras, están los zánganos. Y tienen una jerarquía específica. Cada quien cumple una función de acuerdo a cómo sea su cuerpo, su disposición genética, etcétera. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice acá. Puede existir una división del trabajo. Entonces, esto cuando nos dicen división del trabajo, eso es de la función. Los zánganos, su función es reproducirse. La reina también tiene su función de reproducirse, pero todas las abejas que están en un panal nacen de una reina. Entonces, si usted ve un panal gigantesco, es porque la reina ha tenido esa misma cantidad de abejas, por ejemplo. Pero lo mismo pasa con las hormigas, lo mismo pasa con las avispas, ¿sí? Y entonces usted puede ver que hay una división. Reina, guerrera, ¿cierto? Obreras, los machos, zánganos, etcétera. Hay una división. Entonces son relaciones, bueno, acá salen estatales, las llamo sociales. ¿Listo? De tipo social biológico. Hay una organización jerárquica. Profe, ¿los zánganos son varios o solo es uno? No, son muchos. Son muchos zánganos y se intentan reproducir al tiempo con la reina cuando ella sale del panal. Todos intentan reproducirse con la reina al mismo tiempo. Y pues los zánganos mueren porque cuando intentan o se reproducen con la hembra intenta matarlos y ellos salen volando muy rápido y logran desprenderse o se les desprende el abdomen y mueren. Ahí mueren los zánganos cuando se reproducen. ¿Listo? Entonces ahí tenemos a las abejitas. Y por último tenemos estas relaciones de tipo colonia. ¿Listo? Entonces es cuando varios grupos de la misma especie, ¿cierto? Se empiezan a reunir en un solo punto, ¿sí? Entonces, digamos, nosotros vemos acá corales, por ejemplo. Los corales funcionan, ay, perdón, los corales funcionan eh, como colonias porque empiezan a colonizar, empiezan a invadir este pedacito en un solo punto y ahí empiezan a crecer. ¿Listo? Para poder sobrevivir entre ellas. ¿Listo? Lo mismo pasa con los hongos. Los hongos forman colonias. ¿Listo? Me pregunta Ramos, ¿por qué la reina los mata? No, la reina no los mata. No, 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 no los mata. Lo que pasa es que el macho cree que ya lo va a atacar después de reproducirse y va a salir a volar muy rápido y no, y le va a quedar enganchados los genitales a la hembra y en ese vuelo rápido que él va a hacer, se desprende, se le arrancan los órganos y muere.
¿Listo? Ahora, hay otros tipos de relaciones intraespecíficas, ¿sí? ¿Cómo puede ser una competencia interna? Entonces les pregunto, por ejemplo, en el grupo de estos gorilas, eh, ¿qué competencia o de acuerdo a qué se puede generar una competencia entre ellos? Principalmente a qué. Fuerza, listo, dominar un territorio. Ustedes han visto relaciones interespecíficas y en documentales eh, de África, por ejemplo, dos leones que se pelean para dominar un territorio. Eso es una relación intraespecífica de territorio, de dominio de territorio. ¿Quién es el que manda en esta zona? ¿Sí o no? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra, amigos? Escribe bien, Samuel. Ahí vas bien, pero ahí, ¿qué tipo de relación se da? O sea, ahí estás dándole al punto, pero bueno, casi, pero no. Por reproducción, ¿sí? También hay otro tipo de relación de competencia por reproducción, ¿sí? Entonces, si una hembra está en celo, los machos van a competir, ¿cierto? Por esta hembra. Pero puede pasar también al contrario. Puede pasar que una hembra busque a un macho para reproducción también y la competencia se dé entre hembras, ¿sí? Entonces, digamos que ese es, digamos, uno de los tipos más comunes, ¿no? De, de, de relaciones intraespecíficas que se dan. Y donde más se ven este tipo de relaciones es en las aves, ¿sí? Cuando ustedes ven las aves suelen ser, mm, o el macho es el que suele ser el más llamativo, el más vistoso. ¿M? ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, amigos? ¿Alguna pregunta respecto a las relaciones intraespecíficas para después pasar a las interespecíficas? ¿No? ¿Todo está claro hasta ahí? ¿Quedó claro lo que es una relación eh, intraespecífica? Daniela tiene una pregunta, hazla, mi amor. ¿Las obreras se pueden reproducir con los zánganos? En las abejas, no, mi amor. La única que se puede reproducir con los zánganos es la reina, es la única. Las obreras no tienen desarrollado su sistema para, para esta función. ¿Cuáles son las que estamos viendo? Las relaciones intraespecíficas. Todas son, o sea, estas que estás viendo en pantalla son relaciones intraespecíficas. Entonces, vemos estas cuatro, pero las que está recién mencionando Dani son las de competencia, o sea, son también intraespecíficas, pero de competencia, es decir, competencia en la misma especie. La competencia dentro de la misma especie puede ser por territorio, como te digo,
cuando dos leones se pelean fuertemente por un territorio y un león saca otro. Estamos hablando es de leones, ¿sí? No estamos hablando de otros animales diferentes, sino son dos leones que se pelean, mejor dicho, el papá de Simba, ¿cierto? Mufasa se peleó con Scar y Scar mató a Mufasa y él por un tiempo reinó en ese territorio. Eso es una relación intraespecífica. Después llegó Simba y dominó ese territorio. Son relaciones intraespecíficas de competencia. Pero también hay relaciones intraespecíficas de competencia por reproducción. ¿Quién se lleva al macho o a la hembra para reproducirse? ¿Sí? ¿Quién es el que se va a reproducir finalmente con el macho o con la hembra? Eso es lo que sucede. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Mm, bueno, acá me escribe. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La verde me escribe. No entiendo cómo se da eh, las relaciones coloniales. Entonces, lo primero, vamos otra vez, voy a borrar esto. Vamos acá, relaciones coloniales. Mm, es cuando un grupo de la misma especie, miremos acá, se establece en un punto específico y empieza a expandirse desde acá, ¿cierto? Entonces, ellos se establecen en un solo punto para después expandirse en ese mismo. Entonces, mira que acá nos dicen, hay una relación en diferentes funciones. Entonces, por ejemplo, hay eh, un tipo de corales que se van a encargar de la reproducción. Hay un tipo de corales que se van a encargar de el almacenamiento de comida, etcétera. Pero mira que se da siempre en el mismo punto, ¿sí? No podemos hablar de como tal de colonias en este caso, porque estas se mueven prontamente, estas se mueven muy rápido, ¿sí? Entonces llegan a otros puntos y fundan o crean más bien colmenas, perdón, colmenas, pero se mueven. En cambio, en estas, si nosotros miramos, este tipo de relaciones de colonias es muy común en lo que nosotros llamamos eh, las anémonas, los corales, ¿cierto? Es muy común en ellas, de colonias. Si ustedes ven, se establecen en un sitio y allí empiezan a crecer, ¿sí? Y a expandirse. Lo mismo pasa con los hongos, ¿no? Lo mismo pasa con los hongos. Entonces, cuando se establecen en un punto y de ahí empiezan a crecer entre ellas y a, digamos que a colonizar, a tener un, un territorio solo para ellas, eso lo vamos a llamar unas relaciones coloniales, ¿sí? Pero están establecidas en ese mismo punto. ¿Mm? ¿Queda un poco más claro, la verde? Listo, muy bien. En las hormigas, las obreras se pueden reproducir con los soldados o el macho. No, también. O sea, digamos, en este tipo de animales que se llaman los himenópteros, que son las avispas, las hormigas, las abejas, entre estas, mm, la reina es la que puede tener la reproducción. ¿Listo? Bueno, claro, hasta ahí las relaciones intraespecíficas. ¿Alguna pregunta respecto a las intraespecíficas? Estas son las fáciles, amigos.
Las relaciones intraespecíficas son las fáciles. Ahora vamos a las difíciles, las interespecíficas. Profe, ¿cómo se reproducen las lombrices? Las lombrices de tierra tienen reproducción sexual, tienen órgano sexual. Algunas son hermafroditas, tienen tanto masculino como femenino, y producen unos huevecillos y las liberan. Y ahí empiezan a salir las lombrices más chiquiticas. ¿Listo? Ahora vamos con la parte difícil de este asunto. ¿Sí? Bueno, última pregunta. ¿Pueden tener hijos las hermafroditas? Depende de la especie. Si estamos hablando de las lombrices, como te digo, sí. Si estamos hablando de algunos parásitos, también. Si estamos hablando de humanos, no. No. En humanos no se ha encontrado el primer hermafrodita que se hubiese autofecundado o que tuviese los órganos tan desarrollados para autofecundarse. No, no se ha encontrado. ¿Listo? Y por último, tenemos las complejas, amigos míos. Las relaciones interespecíficas. Es muy importante que ustedes relacionen, ¿sí? Este cuadrito para comprender sobre todo esta parte de arriba. Mira, sobre todo esta parte de arriba. Es muy importante. Si están tomando nota, sería fenomenal. Porque esto que dice cero, y esto que dice menos, y esto que dice más, y esto que dice cero, perdón, y esto que dice más, menos, y esto que dice más, y esto que dice menos, menos, es muy importante. Nos va a permitir entender un ecosistema como se debe entender. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, amigos? Entonces, las relaciones interespecíficas son aquellas relaciones que se van a dar entre diferentes organismos vivos. Entre diferentes organismos vivos. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Entonces, para que ustedes lo comprendan un poco mejor, antes de remitirnos a este, entonces vamos a volver a nuestro, bueno, pongamos esto. Ahora, si yo miro esto, acá ya hay una relación interespecífica, porque no estoy mirando solo la hormiga, ¿sí? O bueno, pongamos esto que está como más clara. Acá yo no estoy mirando solo a la hormiga, sino la hormiga en dónde está. Está en una planta, ¿cierto? Y está aprovechando algunas cosas de esa planta, ¿no? ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Entonces, miren, como ustedes saben, pues acá la hormiga va a tomar parte de esta hoja, y es que, digamos, las hormigas tienen relaciones tremendas. Pregunto, a ver si alguien sabe. ¿Alguno de ustedes sabe por qué las hormigas llevan tantas ramitas, hojas y todo eso a la hormiguera donde se encuentran? ¿Saben por qué? Ah, muy bien, Gabriela ahí ya no la respondió. A ver, para crear un hongo, ¿sí? Para que ahí salga un hongo y de ese hongo ellas se pueden alimentar. Es decir, las hormigas no se comen esas hojas, no se comen las ramas y el resto de cosas que llevan al hormiguero, seres vivos, etcétera. No se los comen, sino lo que hacen es mascarlos y lo pegan a la pared del hormiguero, ¿sí?
Y eh, ahí cuando pegan eso, empieza a salir un honguito y ese hongo es el que ellas consumen, ¿sí? ¿Sí sabían esa información tan supremamente interesante? ¿No? Bueno, entonces, cuando yo ya empiezo a hablar, digamos, por ejemplo, acá, de esta organización, ¿m? Están acá dos hormiguitas, ¿cierto? Atacando a lo que parece ser, bueno, no sé bien, parece otro insecto, pero en formación, parece como si fuera una hormiga en formación. Bueno, las hormigas sacrifican a las enfermas para evitar pandemias. Si es una enferma, es otra hormiga. Esto sería una relación intraespecífica. Busquemos acá. Si nosotros vemos a, a las hormigas interactuando con otros seres vivos, ¿cierto? Esa era la que estaba buscando. La clásica, ¿sí o no? Eh, Esto ya es una relación interespecífica, ¿sí? Cuando diversos seres vivos empiezan a interactuar entre ellos con una función. ¿Cuál sería la función de interactuar entre ellos? Dependiendo del tipo de función que veamos, es eh, para sobrevivir, ¿listo? Para mantenerse vivos en un lapso de tiempo específico. Entonces, amigos míos, nosotros vamos a tener varios tipos de relaciones interespecíficas. Y acá presten atención. La definición de cada una de ellas las voy a dejar para la otra clase, para no tener tanta información el día de hoy. ¿Listo? Entonces, miren, nosotros vamos a tener que, hay relaciones donde un eh, organismo le da igual, cuando tenemos ese cero es que le da igual, o sea, si está o no con otro, pues no le afecta, pero el otro se ve afectado, ¿sí? O sea, hay un ser vivo compartiendo un espacio con otro, pero en ese espacio uno pues puede vivir con o sin el otro, pero este se ve afectado con la presencia del otro. ¿Listo? Hay otro tipo que es un ser vivo se ve beneficiado y al otro no le afecta. ¿Listo? Puede pasar que hay uno que se ve afectado, perdón, uno que se ve beneficiado, por eso hay más, y otro que se ve afectado, ¿cierto? Puede pasar que los dos seres vivos se vean beneficiados o por último puede pasar que los dos se vean afectados. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que entender de este pequeño fragmentico que les estoy explicando es que cuando nosotros ponemos el cero en una relación, quiere decir que no le afecta a uno de los dos seres vivos que están interactuando. ¿Listo? Cuando se pone el más, quiere decir que se beneficia. Y cuando se pone el menos, quiere decir que se ve afectado. Entonces, como les digo, esto de acá lo debemos tener muy en cuenta, pero lo voy a explicar para la próxima clase, ya que nos quedan 2 minutos. Porque es un tema un poco más complejo. No es tan complicado como se ve acá, ¿sí? Pero sí es un poquito más complicado que las relaciones intraespecíficas, que son mucho más fáciles. Como ustedes se dan cuenta, pues miren que acá ya hay muchísimas más, ¿no? O sea, las relaciones aumentan demasiado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nos queda minuto y medio. Resuelvo preguntas.
The Last of Us es multiplataforma, no es solo para Play. Pero pueden buscar videos de The Last of Us y ubicarlo en uno de estos. ¿Dónde se encontraría ese hongo? ¿En cuál de estas relaciones? No, ya hasta acabo ya terminar. Último minuto, amigos. Preguntas sobre el tema. Respondo. ¿Todo quedó claro? Listo. Entonces, hasta acá dejamos lo de relaciones intraespecíficas. No se preocupen con lo de interespecíficas. Yo las explico el viernes bien. Completa. Toda la clase se la voy a dedicar a relaciones interespecíficas. ¿Listo? Entonces, un abrazo gigante, muchachos. Los amo y nos vemos entonces el día viernes. ¿Listo? Un abrazo gigante, mis amores lindos.